Sí. Ya voy a pasar para acá. Se quedan. Se va. ¿Qué tal, amigos? Pues somos Ivonne y Samuel y les vamos a hablar un poco de lo que son los Beatles. ¿Qué tal? Pues empezamos esta historia del rock and roll que nace en los años 40. Nacen las leyendas que son John Lennon, George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr. Y les voy a contar un poco de lo que fueron y de lo que siguen siendo los Beatles. Todo empieza cuando John Lennon hace un conjunto en la secundaria que se llama The Quarrymen y empiezan a tocar en vivo en ensayos escolares, en lugares públicos. Y esto pasa de vez en cuando, y empiezan a generar polémica, ¿no? Porque varios de estos chavos no eran músicos. Entonces llega un integrante muy importante de la banda que es Paul McCartney. Se lo presentan a John Lennon. Entonces John empieza a protestar un poco porque Paul era zurdo. Y desde ahí empieza la legendaria forma de que Paul toca el bajo de esa manera. Entonces, poco tiempo después conocen a George Harrison. George Harrison era 2 años menor que ellos y yo no lo quería en el grupo. Entonces empiezan también polémicas, si se iba a quedar o no se iba a quedar. Al final se quedó y fue gran parte de este conjunto, ¿no? Lo que fue debatiendo. El baterista no seguía siendo el mismo. Entonces fueron a Hamburgo en el año de 1958, fueron a Hamburgo y regresaron con un sonido sólido, con un sonido bastante bueno, porque allá lo generaron muy bien. Entonces empiezan a hacer sus propias canciones con su ritmo que los va a generalizar tanto y los va a detallar en lo particular su manera tan buena de hacer esa música. Entonces, cuando empiezan a generar música, cuando empiezan a generar fans, empiezan a generar multitud y gente, consiguen a quien los patrocine, quien los dirija. Pero el manager no quería al baterista y lo cambian, y entonces es cuando se integra Ringo Starr a The Quarrymen. Entonces les dice, cambia el nombre, no me gusta The Quarrymen. Entonces John piensa un nombre y dice Beatles, pero él lo decía de manera como si fueras abeja, Beatles, así de esa manera, y al manager no le gustó y dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo cambias a música beat? Como si fuera, que sonara beat. Entonces se ponen los Beatles. Esto fue generando también gran polémica porque decían, ¿qué son los Beatles? Pues es como si dijeras un zapato, es un nombre común, zapato, Beatles. Fue generando gran exactitud en los fans también. En el año de 1961 lanzan su primer disco como conjunto, que fueron los Beatles, y empiezan esas canciones rockeronas, estilo americano, estilo Elvis. Varios psicólogos los catalogaban como unos Elvis ingleses, y John se mofaba de eso también. En el año de 1964 es cuando empiezan a generar más multitud de fans a nivel mundial. En Estados Unidos ya los conocían, en gran parte de Europa también. En Alemania ya los conocían. Esto fue generando muchísimo más polémica también, porque eran unos melenudos que simplemente querían una revolución en los jóvenes. Me voy a adelantar un poco a lo que en verdad vale la pena, que fue en el año de 1966, cuando llegan a Estados Unidos por primera vez en un concierto. Fue muy inevitable saber que los Beatles eran enormes en otro país sin siquiera saber que conocían a los fans o que los veían en videos o así. En aquel momento era muy difícil saber todo sobre ellos, no como ahora que tenemos todo a la mano. Entonces genera tanta polémica que las fanáticas se volvían locas, no podía haber un solo sitio donde no supieran de los Beatles. Entonces el 25 de noviembre de 1966 John dice algo que casi saca a los Beatles del mercado, casi saca a los Beatles de las personas, de la gente, que fue decir que los Beatles eran más famosos que Jesucristo. Esto los hizo sentirse mal a la vez. El Ku Klux Klan estaba detrás de ellos, decían que eran unos negros disfrazados. Y entonces varios religiosos o que eran muy allegados a Dios, ya al cristianismo, al catolicismo, empezaron a quemar sus discos y muchos de ellos eran fans. Eran muy buenos fans a nivel mundial y esto generó que los Beatles fueran en decadencia. Entonces empiezan a hacer una revolución, empiezan a hacer lo que se llama marketing, que fue dejar de hacer conciertos y empezar a hacer lo que se llaman solamente producciones musicales. Simplemente no hacían espectaculares en vivo ni conciertos, se dedicaron a hacer
lo que sabían hacer, que era música. Empezaron a hacer música extraña, jugaron con sonidos, psicodelia, drogas. Era una revolución, era en los 60, era el movimiento hippie. Era todo fantástico. Entonces simplemente fue transcurriendo el tiempo y esto cambió bastante las cosas. Hasta que en el año del 68 John conoció a Yoko. Y fue lo principal para que se separaran, hasta que llegó el año de 1970, donde oficialmente rupturaron los Beatles. Quizás su música no sea la más genial, pero fue la base de eso lo que llamó la atención. Y eso fue lo que nos genera revolución en nuestras cabezas hoy en día también. El movimiento que hizo juvenil, que hizo tan importante esta banda, que hizo tan importante a la música, porque fue un parteaguas. Y entonces el parteaguas solamente se hace en base a ellos. Y esto, señores, es el reportaje que tenemos de los Beatles y un poco de mi conocimiento hacia ello, de Ivonne y mío. Y esto sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, ahora les vamos a dejar con unas entrevistas que le hicimos a gente en general. Espero les guste.